Pues bien, la mirada fósil pues es un ensayo sobre la ceguera. A mí pues me pareció, me atrajo el tema porque me había dado cuenta que en algunas obras literarias aparecía relacionada sobre todo con la pérdida de derechos. Es decir, al individuo que no tenía derechos se le comparaba pues con un ciego que pues parece que ante los videntes aparece como el ser más desvalido, el más privado, el más... Y entonces, bueno, pues eso es evidente en obras como la de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, en la que, bueno, pues ahí la gente que se queda ciega no se sabe muy bien porque una enfermedad súbita, pues los meten en unos campos de concentración y carecen de derechos, ¿no? También, bueno, pues aparece en el informe sobre ciegos de Sábato en el túnel. Ahí es más complicado y bueno, pues quizás ya demasiado meterse en Honduras, desvelarlo aquí, ¿no? Pero bueno, también hay un tratamiento en un principio muy llamativo porque los ciegos son presentados como una especie de secta totalitaria, ¿no? Y curiosamente el totalitarismo es el que ha creado ciegos. Tanto el nazi como el soviético lo que buscaban era que el individuo se cegara al prójimo para no ver lo que estaba pasando y no ver lo que él mismo podía causarle a su prójimo, que era pues denunciarle y que de repente desapareciera por ahí, ¿no? Entonces, bueno, claro, como esto era una parte de la historia, es decir, este tratamiento, digamos, metafórico de la ceguera, pues lo que me parecía también era eh, compensarlo o asomarme también a la otra parte en la que la ceguera no es tratada de forma metafórica, sino simplemente pues cogiendo a personajes literarios ciegos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí he hecho una especie de, de desdoblamiento de temas. Un lado esto, los personajes, que son como personajes cualesquiera, pero tienen pues, no, la particularidad de no ver, de ser ciegos, y por otro lado esas obras en las que el tratamiento es metafórico, en la que la ceguera está para hablar de otra cosa. Y bueno, y luego el libro pues se complementa con un asomarse a algún relato científico sobre la ceguera, pero no, claro, cuando dice esto parece que va a ser un tratamiento médico, o sea, que va a ser un tratado de medicina o tratado de neurofisiología y nada de eso, sino lo que he hecho es coger un par de autores como Oliver Sacks y Cole, que lo que hacen es pues contar relatos de gente que se ha quedado ciega y ver qué percepciones tienen. O sea, no es tanto un tratamiento científico al uso, sino que es ver cómo han vivido ellos esas experiencias, ¿no? Y eso, pero con la pertinencia del experto que se está asomando ahí, le está haciendo las preguntas y les está interrogando, ¿no? Y finalmente, pues el libro concluye con una historia de la ceguera en España, porque bueno, pues, pero también acudiendo a datos, digamos, puramente históricos, cosas que aparecen por ahí, y por otra parte acudiendo a la literatura, también a la literatura, pues porque hay obras en las que hablan mucho de la condición de los ciegos, o sea, muestran mucho de la condición de los ciegos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la historia. Como cosa curiosa en el campo de la historia, pues se podría contar que bueno, pues que hay un historiador que comentaba cómo Erasmo era muy querido por los ciegos porque había inventado un sistema de lectura que hoy se ha perdido y que los ciegos le querían tanto que cuando Erasmo estuvo en España, como la Inquisición le venía detrás, le cogieron y le ayudaron a salir de España, llevándolo pues eso a lo largo del camino, guiándolo y protegiéndolo, ¿no? La historia es muy bonita, pero la pena es que es una historia falsa porque Erasmo no estuvo nunca en España, ¿no? Le ofreció el cardenal Cisneros que viniera a la Universidad de Alcalá, creo recordar, y él dijo que no quería porque no le gustaba España. Y entonces, bueno, luego se arrepintió porque su traducción del Nuevo Testamento tuvo
tuvo una gran acogida en España y por eso pues, digamos que se lamentó el no haber podido estar aquí viviendo eso, ¿no? esa buena acogida que tuvo. Y así un poco, eso sería un poco así en síntesis lo que habla el libro y demás. No, bueno, pues yo ahora entre manos tengo otro ensayo que estoy repasando un poco, que es pues una especie de visión actual sobre Montaigne, ¿no? Coger temas de Montaigne y llevarlos bueno, verlos pues, cómo se han tratado después de Montaigne. Y luego pues nada, estoy también detrás de hacer una exposición, pero esto pues yo le he pegado los dos palos, ¿no? Un poco a la literatura y otro poco a la pintura. Y entonces bueno, pues estoy preparando una exposición que ya hice aquí en el Coldo Michelena, pero la quiero hacer de otra manera en Pamplona. Entonces bueno, son un poco los dos proyectos